Entonces, gente, comenzamos, aunque mis ojos no te pueden ver, puedo creer de que estás ahí. Ok, Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmar el rostro tiene que ver con un compromiso firme y estable. Eso es lo que enseñamos en la clase de compromiso en nuestras escuelas de discipulado. ¿Qué quiere decir firme y estable? Quiere decir cierta firmeza, algo que es inamovible, algo seguro. Y estable quiere decir algo continuo, ¿ya? Que tiene estabilidad en el espacio y el tiempo. Hoy vivimos una crisis de estabilidad. ¿Dónde está la crisis de estabilidad? La crisis de estabilidad está de que se han sacado los absolutos. Se ha quitado del diccionario y de las enseñanzas las convicciones firmes con respecto a algunas cosas. Por ejemplo, ya hasta el siglo pasado, todo hombre era hombre y toda mujer era mujer. Cualquier persona que pudiera pensar o sentir de una manera distinta era un problema que la persona tenía. Por lo tanto, necesitaba ser tratada. Algunas disciplinadas, ¿tá? Y otras inclusive ser llevadas a la cárcel por alterar lo establecido. Porque era algo establecido. ¿Me explico? Establecido. En la actualidad no existe esa estabilidad. No existe una estabilidad con respecto a la identidad, no existe una estabilidad con respecto a la familia, no existe una estabilidad e inclusive con respecto a las enseñanzas cristianas. El amor se confunde y se mezcla con lo que es esta sociedad del siglo XXI. Se mezcla como por ejemplo con lo que es la tolerancia, ¿no? La compasión bíblica se ha confundido con la tolerancia progresista enseñada en nuestras universidades, enseñada a través de la música, a través del ambiente nuestro. Entonces, aún dentro de la iglesia, nuestras canciones, lo que escuchamos a veces como adoración, no es adoración. Es un mero sentimentalismo que pone la mirada en el hombre. Entonces, las personas no pueden encontrar estabilidad. Y aunque quieren encontrarlo, no lo encuentran. ¿Por qué? Porque escuchan canciones como me ayudaste, me libraste, me bendeciste, me rescataste, me salvaste, me limpiaste, me amaste, me abrazaste, me hiciste cariñito, me hiciste neney, neney. Entonces, cuando buscan a Dios, cierto, no está allí. ¿Por qué? Porque están buscando el cariñito, el abrazo, el perdón, la reconciliación, la restauración, el neney, neney. Y en la Biblia Jesús iba a morir, iba camino a Jerusalén. O sea, la estabilidad no está puesta en lo que Dios puede hacer por ti. La estabilidad está puesta, ¿cierto?, en lo que Dios es, en lo que Dios hace, en lo que Dios quiere. Cuando entendió, ¿qué significa entender? Entender lo que Dios ya le había dicho hace mucho tiempo. Entender lo que, cierto, el tiempo, el kairos, de para qué venía objetivamente a la tierra. Desde los tiempos de María, que me encanta el personaje de María. Desde los tiempos de María, María veía las señales y el propósito que Dios mismo tenía con respecto a Jesús. María, desde el nacimiento, sabía que Jesús iba a morir. O sea, obviamente todo el mundo sabe, pero sabía que iba a ser un sacrificio, porque el profeta le había dicho, este está puesto ya por
para restauración, pero también para caída. Y dice, y una misma espada va a atravesar tu alma, dando a entender que como madre ella iba a ver la muerte de su hijo. Ahora, compasión ahí, ¿qué tipo de compasión puede haber? La compasión de Pedro, que dice, ni tal te acontezca, no vayas a Jerusalén, ¿se acuerdan? Y que Jesús lo tiene que reprender y le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Ese tipo de compasión no existe. No se puede encontrar a Dios en ese sentimentalismo. No existe. O sea, por más que intente rescatar a Dios, es difícil conocer la belleza del tiempo cuando uno no es firme y estable. Cuando uno no conoce el tiempo, cuando uno no conoce el propósito, jamás va a poder ver la belleza en el tiempo. ¿No? Jamás. Porque va a estar buscando lo que entiende por belleza. Va a estar buscando lo que entiende por hermosura, lo que entiende por felicidad. Y hoy vivimos un tiempo de mucha crisis, una crisis tremenda también con respecto a la belleza, a la estética, a la hermosura de todas las cosas. Leíamos el día de ayer de que Dios hizo hermosa todas las cosas en su tiempo. Ya, su tiempo quiere decir, cierto, cómo Dios ha establecido los tiempos, cómo Dios ha establecido esa vida en los hombres. Si realmente hay un libro escrito de nuestra vida, con nuestros caracteres, con nuestra eh, esencia, porque cada uno de nosotros tenemos diferentes características, algunos más pasivos, otros más activos. Yo no le puedo pedir a un activo que sea pasivo como yo, y no le puedo pedir a un cierto pasivo que sea activo como otras personas. Dios nos creó así y ha puesto hermosura en eso. Descubrir esa hermosura es la gracia del reino, es la gracia de la creación. Cuando hay enfermedad, cuando hay muerte, cuando vemos guerra en un mundo caído, cuando vemos infidelidad o cuando vemos cierto rebelión o vemos cierto engaño o mentira, como lo decía yo el día de ayer, aún en medio de esas cosas, cuando nosotros entramos en los tiempos de Dios, comenzamos a comprender y a entender. Mientras yo leía un libro en estos días, una de las preguntas que se hacía el autor era, después de toda la inmundicia que yo he hecho, dentro de todo lo malo que yo he hecho delante de Dios, la pregunta que se hacía, ¿será que podrá haber algo de bueno en medio de esto? ¿Será que Dios puede sacar algo bueno de todo lo que yo he hecho? Y eso es una gran pregunta, porque la hermosura de Dios está en su misericordia, pero no es la nuestra de compasión humana, sino que está en entender cómo funciona el mundo, cómo opera el mundo. Y Dios, Jesucristo, lo sabía muy bien, sabía muy bien. El problema está que a veces, lo voy a decir en el Chilensis vulgari, nosotros no cachamos ni una, no entendemos, no percibimos los propósitos, los planes, los sueños. Aunque ayer tuve una conversación teológica con mi esposa, como siempre las tenemos, y mi esposa me corregía y me decía, Dios no tiene sueños para nosotros, porque la palabra sueños tiene que ver con, ok, Él tiene sueños, pero está dentro de mi voluntad
si yo llevo a cabo esos sueños, Dios puede tener otros sueños para mí. La palabra sueño suena como un deseo de Dios para tu vida. ¿Y cómo es un deseo? Es solo un deseo. No existe en la Biblia eso de que Dios tiene solo un sueño para ti. Dios tiene un plan. Dios tiene pensamientos para ti. Dios tiene planes para tu vida. Esa palabra sueños sabe a Freud. Tiene un sabor cierto a eso que no es firme porque es un sueño. Aparte es solo un sueño. Es solo un deseo. Pero un plan, un proyecto, requiere obediencia, requiere determinación, requiere entrar por el camino al cual tú amas. Plan. Y es ahí donde se puede entender la belleza del tiempo. Ahora, lamentablemente nosotros, como lo decía, no entendemos muchas veces. Mira, quiero que veamos allí, en Lucas, capítulo 9, versículos 55 y 56. Lucas, capítulo 9, 55 y 56. Álvaro, si puedes leerlo. ¿No tenéis sonido? Ahora sí. Lucas, capítulo 9, 55 y 56. A mí me encanta, aunque eso suena raro, ¿no? ¿Ya? Pero me gusta este pasaje. Y justo está en el mismo contexto. O sea, inmediatamente, pero inmediatamente, después que el autor dice que Jesucristo había afirmado su rostro para cumplir su propósito, inmediatamente los discípulos están haciendo pipí fuera de la pelela. Perdón, están perdidos en el espacio y el tiempo, ¿no? Como no lo reciben en Samaria, ellos se enojaron. Y el enojo, ¿cierto? Lleva a veces, cuando nosotros no entendemos el tiempo, a planificar la manera de acuerdo a nuestras creencias. Y no de acuerdo a los propósitos de Dios, sobre todo cuando no los entendemos. Entonces, cuando estamos en la crisis o vemos crisis o nos rebelamos o entramos en autocompasión. Entonces los discípulos, sin entender para qué Cristo había venido, cuando se sienten rechazados, ¿cuál es el plan de ellos? ¿Qué quieren hacer con esta aldea? La quieren destruir. Cuando la gente no entiende los propósitos de Dios, puede hasta querer destruir los planes que Dios tiene para ellos. Repito, cuando la gente, y me incluyo yo, no entendemos los planes que Dios tiene para nosotros, podemos hasta destruir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué es lo que Jesús ve allí? Jesús ve un espíritu extraño, ve una enseñanza distinta,
ya han pasado bastante tiempo con Jesús, pero siguen sin entender, siguen sin aprender. Por eso les dice, ustedes no saben de qué espíritu son. O sea, están con Jesús, pero están sirviendo, entregados emocionalmente, mentalmente a otro espíritu. Y Jesús los pone más exactamente en el camino. Y les dice, porque yo no vine a perder las almas. Independiente de que lo reciban o no lo reciban, el propósito sigue adelante. Independiente de que, cierto, no sucedan las cosas como yo quiero, el plan sigue adelante. Vamos arriba. ¿Por qué? Porque afirmar el rostro tiene que ver con seguridad y estabilidad. Estabilidad no en las circunstancias, no en que te rechacen, no en que te sientas solo, no es cierto en que te sientas perdido, no en que te sientas vacío, no en que tienes que llenar un vacío en medio del camino, no es que tienes que huir del miedo, no es que tienes que buscar entretenerte en medio del proceso. No, no es así. No es planificar y crear mi propio universo en medio del camino. Jesús la tenía clara, los discípulos no la tenían clara. Y a veces nosotros, en este mundo posmoderno, le abrimos las puertas a Jezabel, le abrimos la puerta a Leviatán. Leviatán, no he hablado mucho de Leviatán, pero podría estar todo el día hablando de Leviatán. Desde el libro político creado en el siglo XVII hasta cierto, yo que sé, Job 41, donde dice claramente que es el rey de los soberbios, el rey de los orgullosos. No lo digo yo, lo dice Dios reprendiendo a Job. ¿Por qué soberbia y orgullo? Porque la soberbia y el orgullo nos lleva a planificar el camino a nuestra manera. Entonces, cuando hay alguien que no está de acuerdo conmigo, quememos la ciudad. No recibieron al maestro, no recibieron al Jesús que yo sirvo. Interesante, ¿no? Porque rechazaron a Jesús. Y como ellos rechazaron a Jesús, los discípulos quieren quemar el lugar. Y Jesús los queda mirando y dice, ¿a qué Jesús ustedes están sirviendo? ¿Pueden entender a qué Jesús está? Y están con Jesús. ¿Saben lo que hace eso? Eso es producto de que se le ha abierto la puerta a un espíritu, a otro espíritu. Podemos seguir hablando de Leviatán, por ejemplo. Y Leviatán es conocida también como la serpiente tortuosa, alguien que enmaraña, alguien que mezcla las cosas. Entonces la gente a veces cree tener una palabra de Dios, pero es una maraña. ¿Se entiende la palabra maraña, no? Enredo. Los españoles dicen majamama, una madeja enredada. Ya en las épocas de mi infancia, yo tenía una madre que siempre nos decía, quédate ahí. Y ella quería desenredar y te ponía con los dos manitos así y te empezaba a dar vuelta la lana mientras la iba desenredando. Y cuando no podía desenredarla, lanzaba algunas palabras hermosas, cortaba la lana, le hacía un nudo y seguía. Porque el enredo era tan grande que no quedaba otra cosa que cortar. Y Jesús le dice, ustedes no saben de qué espíritu son. No entienden para qué Jesús vino. Jesús la tenía muy clara y sabía que nada iba a impedir, nada lo iba a desviar del camino, porque él había firmado el rostro. Hay gente que tiene un plan B, un plan C, un plan J, un plan H, tienen un plan escondido adentro y no se dan cuenta, de pronto se pierden porque quieren desatar ese plan en sus vidas. Pero lo siento, Jesús no tiene plan B, no lo tiene,
porque tiene un camino, Él entiende para qué está, para qué vino. Él vino a salvar las almas. ¿Para qué existe Jucún Montevideo? ¿Para qué está la chacra de las piedras? Si usted está aquí, es con un solo objetivo. No es para construir su universo, no es para construir su felicidad, no es para edificar su casa. No estoy diciendo que Dios no le vaya a dar una casa, pero la prioridad primaria es salvar las almas. Es que esos niños a los cuales se les está alimentando no solamente tengan un pedazo de pan, sino que tengan la salvación. Aquellos niños que llegan con los mocos colgando el día sábado en la mañana, no solo tengan un vaso de leche, sino que también tengan el Espíritu de Cristo en sus vidas. Ese es el único objetivo, que nuestros estudiantes no pasen solo por un programa, porque eso se transforma en rutina. Y la rutina le abre la puerta a Jezabel. Jezabel también busca adoración. No sabéis de qué espíritu sois. Y ellos querían quemar la ciudad en nombre de Jesucristo. Hay gente quemando sus vidas en el nombre de Jesús. Hay gente que tiene palabra en el nombre de Jesús y Jesús jamás les habló. Destruyen su vida. Dicen conocer a Dios y con sus hechos lo niegan. Fuerte, ¿no? Es por eso que tenemos que activar el espíritu, es por eso que tenemos que tomar decisiones en principios, ser llenos del Espíritu Santo, reprender a los demonios. Tienes un sueño, tienes que reprender a los demonios. Te levantas bajo opresión, tienes que reprender. Estás deprimido, tienes que reprender tus pensamientos. Y no solo reprenderlos, sino que proclamar el día agradable del Señor. Enséñanos a contar nuestros días. Hoy es un día para traer sabiduría. Aprovecha el día, decía una vieja película. Aprovecha el día en Cristo, no en tus sentimientos. Ese es el verdadero reposo, la ansiedad, el miedo, el temor, la inseguridad, el poder de la muerte, las crisis de pánico, la soledad, la enfermedad, tienen sus raíces cuando el hombre no conoce su camino. Trae desesperanza. Jesús sabía muy bien, la tenía muy clara y nunca se dejó dominar. Sabía que había tiempo para reír y tiempo para llorar. Lo sabía. Sabía que había tiempo para recoger piedra y para esparramar piedra. Lo sabía. Sabía que él ahora había firmado el rostro para ir a llorar y decirle, Señor, quita de mí esta copa. Pedro la tenía clara. Decía en uno de sus libros, porque yo ya estoy para partir. Y Pablo dijo, he peleado la buena batalla. Hoy, ¿cómo me gustaría tener ese entendimiento del tiempo y del camino? ¿Cómo me gustaría firmar el rostro de esa manera? Porque servían, habían entregado su vida a los principios y valores de Dios. Un pasaje más. En el mismo contexto, en el mismo contexto en el que Jesús ha decidido seguir adelante hacia el proyecto de Dios, le va a aparecer esto en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13, versículo 31 y 32. Repito, Lucas capítulo 13, versículo 31 y 32. Si alguien de la chacra lo puede leer.
A mí, soy de esos que me gusta esa parte del carácter de Jesús. No sé por qué la historia medieval describe a un Jesús tan frágil. Jesús no está preocupado si lo está hiriendo a esta gente. No está preocupado de si va a herir la susceptibilidad del rey. Si está pecando con ofenderlo o lastimarlo. No, vayan y díganle a esa zorra. Uy, hermanos, a la garra paticida. Díganle a ese sin gracia, a ese, bueno, no voy a decir más porque puede ser demasiado ofensivo, pero me pregunto, ¿qué palabra usaría de este siglo? ¿Qué verborrea, lenguaje cierto utilizaría si Jesucristo viviera la población La Victoria? Si viviera en Melo, ¿qué lenguaje utilizaría para decirle a este, cuando un melense se enoja y se sale de las casillas? ¿Qué le diría? Ay, no los vamos a ofender. Vayan y díganle a esa zorra. No es la única vez, ¿no? A los fariseos les diría generación de víboras, sepulcros branqueados. Fuerte. ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está? Lo que pasa es que tiene un problema de déficit atencional. Por eso comete algunos errores. Lo que pasa es que tiene un problema de crisis, ¿me entiende? De personalidad. Entonces hay que ayudarlo porque vayan y díganle lo que yo hago. Yo echo fuera demonios hoy, mañana. Sano enfermos. Para esto estoy acá. Para esto Dios me trajo. ¿Para qué te trajo Dios? ¿Para qué planificas? ¿Para qué? ¿Para qué quieres trabajar? ¿Para qué quieres casarte? ¿Para qué? ¿Para qué te quieres casar? ¿Para ser feliz? ¿Para qué quieres? ¿Para qué quieres servir en un ministerio? ¿Para qué quieres estudiar? ¿Para qué? ¿Para qué quieres? ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿En qué tienes que afirmar tu rostro? Dios no quiere que sueñes sueños que Dios no tiene para tu vida. No quiere que hagas planes B. No quiere que te reinventes. Paraos en la encrucijada de los caminos y preguntad por las sendas antiguas y hallaréis descanso y hallaréis paz. ¿Querés paz? ¿Querés verdaderamente paz del alma? Párate, déjate de avanzar, deja de seguir tu camino y si es necesario, vuelve atrás y pregunta cuál sea el buen camino, porque la única manera en la cual hallaréis paz, descanso para tu alma. Y créame, Claudita, Dios no hace nada por error. Dios jamás se equivoca. Cuando Dios te dice algo, aunque a ti no te parezca tan bueno, Dios no se equivoca. Y en la escuela de Dios, cuando pasan los años y uno mira hacia atrás y ve la lucha que tiene y dice, Dios tenía razón. Dios jamás se equivoca. Amén. Padre, queremos darte tantas gracias porque tú no te equivocas. Señor, tú haces sendas donde pensamos que no las hay. Y el profeta dice que tú harías sendas de justicia, calzada
de santidad. El profeta también dice, por torpe que fuéramos, no nos dejarías caer. Y tu llamado era no ser como el burro, como la mula sin entendimiento. Por alguna razón el profeta dice estas cosas, Señor. Tenemos la tendencia, Señor, de desviarnos, de apartarnos, de construir nuestro propio universo, de olvidarnos que hemos muerto, que estamos con Cristo juntamente crucificado, que ya no vivimos nosotros. Oh Espíritu de Dios, llévanos a toda verdad, a afirmar el rostro, a ponernos serios contigo y en este camino a Jerusalén, independiente del pensamiento que tienen los que nos rodean, independiente de nuestros enemigos que vienen y nos dicen, huyan. Señor, tu palabra dice que todo, absolutamente todo, lo hiciste hermoso en su tiempo. Enséñanos a contar nuestros días. Enséñanos a ser entendidos y saber qué es lo que tenemos que hacer. Gracias, Jesús, por tu presencia y encomendamos nuestra vida delante de ti para ver tu gloria, para caminar de acuerdo a tu voz, a tus principios, a tu verdad. Te amamos con todo el corazón. En el nombre de Jesús. Amén.